Llevo en mis venas sangre latina, la de esa gente que me fascina, que va luchando de esquina a esquina. Su voz se escucha de Argentina hasta la China. Corre en mis venas sangre latina, la de esa gente que me... Buenas, bienvenidos. Estamos en un nuevo episodio de Estación Latina. ¿Cómo te sientes, Michelle? Yo perfecta, es más, me siento emocionada porque el día de hoy tenemos a una de nuestras invitadas favoritas y más esperadas. No voy a decir su nombre porque No quiero spoilers. que... No spoilers, no hay spoilers. Yo quiero que ella misma se presente y nos cuente un poquito acerca de su historia. Entonces, ¿puedes introducirte? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Yo más bien me siento tan honrada de estar acá, de estar con ustedes. Yo los conocí el año pasado, sí, en un evento de Estación Latina Live. Sí. Y como hemos hablado, yo me sentí tan conmovida, y entonces el hecho de que ustedes me inviten aquí es un honor. Para nosotros es un honor tenerla, por supuesto, acá. Entonces, muchísimas gracias. Yo soy Paula Mellon, Paula Mellon en inglés, y yo soy la directora interina del Center for Latino Achievement and Success in Education en la Universidad de Georgia. Y, ¿qué más le digo? Que trabajo ahí, o sea, la misión, si quiere decirlo así. ¿El goal? Sí, la meta del centro es trabajar para el mejoramiento de la educación de los latinos aquí en Georgia y básicamente en todo el país y en todo el mundo. Pero no solamente a los latinos, también a todos los estudiantes marginados, los estudiantes que son culturalmente y lingüísticamente diversos. Entonces yo soy lingüista de profesión y de educación, y entonces yo siempre estoy pensando en el idioma y los idiomas y cómo aprendemos y cómo compartimos a través del lenguaje. Y entonces eso es lo que yo pienso en eso todo el tiempo. Totalmente, porque acá, cabe destacar que usted nació acá en los Estados Unidos. Sí. ¿Usted es de acá? ¿De qué parte exactamente? ¿Qué estado? Vea, no sé si ustedes están familiarizados con el mapa de Estados Unidos, pero sí, Missouri, que es uno de los estados en el puro centro, ahí a la par del río Mississippi. Okay. Y yo crecí ahí al borde de ese río. Perdón. Wow. No hay problema, no se preocupe. Sí. Se le pasa. ¿Eso es sureño o no? Eso es esto de los... Es una buena pregunta, y eso es algo de mucha controversia. Porque entonces, por la ubicación geográfica, ¿qué son? Yo le diría intento de sureño. Son, pero no son. Somos, pero sí, son, pero no son. Y eso es algo, que entra en la controversia, porque qué interesante que nosotros hablamos de eso, porque mucha gente piensa que sí es del sur. Y ahora, por ejemplo, ahora todo el mundo habla del fútbol americano, ¿verdad? Y la conferencia sureña. Missouri antes no era parte de la conferencia sureña, ahora sí es. Y en parte eso tiene sus rasgos históricos, porque en el tiempo de la Guerra Civil de Estados Unidos, en el siglo XIX, Missouri no podía decidirse por el sur o por el norte. Y al final, Missouri salió el estado que tenía más hermanos que se mataron en la guerra que cualquier otro país, Claro, otro estado del porque país. no había bando, habían dos bandos en uno solo, Tratando de ser uno. ser uno. Controversia, como lo que venimos Súper conversando. controversial, sí, súper controversial. Y Missouri también era lo que se llama el gateway to the west. Entonces, cuando se habla de westward expansion, la expansión hacia el occidente, Missouri era el estado donde mucha de esa gente que se iba para California y todos esos lados, empezaron ahí.
y empezaron sus aventuras ahí mismo. Entonces es algo que ni sur ni norte, ni Vamos a este, ni decir- oeste. Por eso es que cuando me dijo el estado, mi mente hizo momento. Este es mi momento de preguntar, porque yo, con el paso del tiempo, me he ido familiarizando con la cultura sureña, por obvias razones, ¿no? Estamos acá. Entonces me parece muy interesante esta parte de Estados Unidos. Sí, de es muy eso. interesante Y porque aparte, la podemos define, es decir- su cultura. La su define, cultura. pero podemos decir que ella viene de un estado de De todos lados. Dividida. neutral. Dividida. De un estado No, neutral. no. Neutral. Dividido. Dividido. Sí, dividido. No, Parte sí, y parte, parte y no, parte. pero sí, neutral en el sentido es de que tiene de todo. Tiene de todo. A eso, Sí. a eso me quise referir con neutral. Sí. O sea, que tenía un poquito de cada sitio. Ujú, ujú, Entonces, crece en Missouri. ujú. Luego, Ahí nací, ahí crecí. ahí crecí. ¿Hasta qué edad? 19. 19. Sí, 20. Bueno, cuando me fui para la U. Oh, 19, 20 años. Ujú. ¿Qué la Wow. hizo cambiar de opinión o qué la hizo salir de Missouri y venirse? ¿Usted se vino directamente para Georgia? No. Oh, ¿A wow, dónde? acá ¿A hubo un dónde? viaje. Ojo, que hubo un viaje. Un viaje. Déjame que me Sí, explique. sí. No, pero es que ya con esta edad, yo tengo un viaje. Pero no, entonces cuando me fui para la U, yo fui a California. Y ahí más bien empecé mi, no sé, mi amor para la cultura latina. Porque yo antes de eso no había conocido a ningún latino. Y disculpa que le interrumpa, pero esto que yo creo que es lo primero que nos pasa acá en Estación Latina, que alguien que no tiene su familia alguna referencia con Latinoamérica, o sea, alguien que no esté directamente conectado con nosotros se interese por este tema. Bueno, al principio, o sea, ahora sí, y ahora le explico, pero cuando yo, o sea, cuando nací, y Claro. todo mi niñez, Su adolescencia y todo, No conocimiento, Pero a eso por me supuesto, refiero. sí, es No, que sí, por, nada. es que por la ubicación geográfica. Sí. Es que ahí no entraba mucho, o sea, que no debe haber. Por eso, más. entonces más a mi Todavía favor. me imagino yo que el grado de latinos debe ser bajo. Sí, el pues. porcentaje Sí, de- el ahora hay porcentaje. más, Debe- pero en ese momento nada. Claro, Pero por por eso, supuesto. entonces, ahí Más que todo en sigue siendo California, aún más fronteras. difícil como que la gente entienda cómo llegó usted a ese punto, porque entonces un sitio donde no había cero relaciones con familia, cero ideas de qué éramos nosotros y de repente se empieza a interesar cuando viene a En California. Sí. Todo Por pasa los en latinos. California. Todo empezó en California, sí. Entonces yo llegué a Los Ángeles, empecé a estudiar allá en la U y más bien yo iba a ser bióloga, ¿verdad? Eso es lo que iba a hacer. Oh. Y Tu bióloga carrera marina. soñada. Yo de pequeño siempre quise ser biólogo marino. Él siempre No, pero decía, ¿en serio? esa es su carrera, Lo es juro, su carrera era mi carrera soñada. favorita. Ahorita, o sea, yo soy una persona que voy a la playa y no disfruto de mi familia porque me llevo unos lentes para estar viendo qué hay. Sí, yo igual, o sea, yo igual. Ah, mira, se mira. compró unos lentes y lo voy a decir. Es una piscina, ahí no iba a ver nada, pero yo no sé cómo él llega a la casa con unos lentes hace poco, hace como 4 meses. Son para snorkel. Son lentes, exacto. Y viene y llega a la casa, mira lo que me compré. Y yo, René, no vamos a ir a la No, playa. pero ajá, la intención es O lo que sea, ¿qué importa. hace? vamos. ¿A qué playa vamos? Cuando O sea, ¿qué- vaya, Entonces él ya tiene en su cuarto sus lentes ahí para cuando él vaya. para hacer snorkel cuando vaya a la playa, ¿te fijas? Pero sí, esa es su carrera. Precavido. Yo me acuerdo cuando me dijo, tu carrera soñada, René. Pues Mi yo te primera comprendo, yo te exposición que comprendo. hice en inglés en mi colegio fue de que quería ser biólogo marino cuando ahora. Vea, A ver si no me acuerdo. Para que tú veas, me encantaba. ahí estamos. ¿Te interesaba ser bióloga y cómo saltaste a esta parte? ¿Cómo fue ese cambio? Porque hay una diferencia. No, güey. Sí. más bien empecé a trabajar ahí en la U con el programa que ellos tenían, un programa de biología marina y toda la cosa, porque yo lo que quería estudiar era la comunicación de los mamíferos marinos. Entonces yo Wow. quería ver cómo se comunicaban los delfines, de las focas, las ballenas, y Por etcétera. supuesto. Entonces eso es lo que yo quería estudiar. Y empecé y para serles sincera, yo empecé a trabajar con ellos. Tenían un montón de diferentes proyectos así fundados por grants, por alguna plata del gobierno y toda la cosa. Entonces ellos estaban estudiando, por ejemplo, los efectos de una planta eléctrica allá en la costa que estaba sacando agua ahí del mar, utilizando el agua para Para crear la electricidad, la energía. no cinética. para la energía, sino más bien para
para enfriar, porque en esas plantas y toda la cosa ellos hacen mucho, o sea, eso Genera mucho calor. Sí, estaban usándola claro, como, claro. como una protección térmica, una cosa allí. Exactamente, Bien. entonces estaban utilizando ese agua ahí del mar para bajar la temperatura ahí de la Claro, planta. claro. Entonces, pero después estaban sacando toda ese agua ya caliente Claro, y y metiendo Ahora cambiar la temperatura del agua. del agua del mar. Sí, ese es uno de los principales problemas por el calentamiento global. Exactamente. Entonces estaban estudiando eso y estaban diciendo, o sea, tenemos que estudiar para ver si eso tiene un efecto allá al ecosistema y ¿Cómo toda la afecta cosa. al ecosistema Y y un todo? niño de 10 años podría decirle que sí, que eso va a tener un efecto, ¿verdad? Pero ellos ya tenían como 10 años de estarlo estudiando y no habían conclusiones definitivas. Y eso me calentaba, me hacía sentir tan Sí, mal, Tan mal. porque yo sabía que a los científicos les servía tener la plata y a la planta eléctrica y a ellos les servía porque estaban haciendo un estudio y lo único que estaba saliendo así como perjudicado era el mar. Prácticamente, en serio, el planeta. Sí, el planeta. El ecosistema de allá. Sí, entonces y eso sí como que me enfadaba. Entonces yo empecé a pensar en otras cosas y yo había empezado a estudiar español en el colegio. Pero así como una materia normal. Como otro idioma que es Sí, obligado acá. exactamente, porque una materia normal. Sí, aquí cabe destacar que en los Estados Unidos, para que los que nos están escuchando puedan sentirse familiarizados, es obligado estudiar en high school otro idioma. O sea, te lo colocan por un semestre, tengo entendido. Puedes elegir entre varios idiomas, entre eso está el francés, por lo que pude entender, está el español, hay otros más. Ujú. Pues en nuestro país no es eso, ¿no? O sea, En nuestro que país tienes clases todo el llaman- tiempo de inglés, llaman- pero no es necesario. Sí, llaman la materia inglés y otras lenguas, pero realmente el enfoque es en inglés en todos los colegios. Yo recuerdo haber tenido allá en el colegio mi profesora que hablaba inglés y ella hablaba francés también y ella nos explicó como un mes. Unas claro, cositas, sí. de Sí, pero básicamente sí, es normal que a esta edad los pongan a aprender otro idioma porque es un beneficio demasiado grande. Yo en verdad siento que tengo superpoderes. Pero bueno, y ahora entonces empezó a estudiar cursó, español. empezó a estudiar español Sí. en la high school. En high school, sí. Con la idea Porque de ser bióloga. Sí, Ok. sí. Porque, como dice usted, Michelle, en ese momento era un requisimiento, o sea, uno tenía que sacar Sí. otro idioma. Ahora, eso es algo que más bien uno se ve en la educación nacional, que eso está cambiando, a pesar de que tenemos tanta gente que viene de todo el mundo, de todos Sí. diferentes lados y toda la cosa, y sería no solamente un beneficio, sino más bien una necesidad, que todo el Sí. mundo aprenda diferentes idiomas, y no solamente para la parte económica, la parte profesional, la parte, sí, bueno, toda esa parte social, sino más bien porque de ahí, si estamos todos viviendo ahí en conjunto, tenemos que conocernos, tenemos que comunicarnos. Y no solamente, o sea, no es palabra por palabra, es aprender la cultura, es aprender de otra gente, es aprender cómo piensan, cómo funcionan, cómo abarcan. Si uno lo hace cuando es el mismo idioma, imagínate cuando es diferente. Conversábamos Claro. siempre en Estación Latina de esto. Como desde que llegamos acá y conocimos en Newcomer a todas estas personas de todo el mundo, yo podía conocer México en Venezuela. No, México es un país y ¿qué hacen allá? Tacos, sí, muy bien. Pero cuando vienes acá, no solamente empiezas a conocer México, empiezas a conocer cómo ellos se desenvuelven, la verdadera comida, cómo se comportan. Entonces incluso le agarras más cariño a esos otros Claro. países. Como Es a muy mí, lindo. a mí me hablan ahorita de cualquier país que he conocido. O sea, te explico. Me hablan Sí. ahorita de Ucrania. Y yo tengo un afecto especial por Ucrania. Que es que, o sea, Y por has ido mi- ni cerca, ni ni estoy cerca, pero le acá. pasa algo a Ucrania y te juro que me va a doler en el corazón. O sea, todavía. Exacto. Yo veo las cosas al mismo Bueno, a mí me digo, pasa con Argentina. Yo le digo a Miss Schneider siempre, nuestra profesora que nació allá, de acá de Newcomer, que yo en otra vida nací en Argentina. Yo Sí. amo Argentina, o sea, mi Amas comida a Messi. favorita es... Cálmate, eso está por fuera de Argentina, está más allá. O sea, llamamos en Venezuela parrilla, la barbecue. Ajá. Es mi favorito, el Claro, asado, sí. le dicen allá. O El sea, asado. yo puedo comer carne todos los días. Amo el fútbol con locura. O sea, en mi cuarto no hay una foto de mi hermana, hay una foto de Messi bien grande en mi cuarto. aquí una Pronto foto- te pondré una. No quiero estar al lado de Messi. Hubiera sabido, yo tengo una revista que yo compré para mi esposo de Messi y todo, con todas las fotos y toda la cosa, hubiera Ay, traído. Dios mío, qué increíble. Sí, la hubiera traído. Lo hubiera visto. A él le encanta Pero Messi. sí, me encanta Messi y amo el fútbol. O sea, me encanta ese deporte. Claro. Entonces, básicamente yo le digo a ella siempre,
nunca he ido a Argentina, no he estado cerca de Argentina, así que lo más cerca es donde yo nací, en Venezuela. Pero me encanta. Sí. Me encanta su costumbre, me encanta cómo la gente es, cómo hablan. O sea, yo veo, y Michelle se ríe con la profesora. Oh, mira lo Me que gusta dijo. mucho el acento. Sí, el acento. Entonces, fíjate, uno empieza como Che. a sentir, sí, che, y entonces formas parte de ellos sin ni siquiera haber ido. ¿Entiendes? Es como lo que comentaba, o sea, Bielorrusia, Ucrania, Afganistán, bajo era de Afganistán, bajo es de Afganistán, bueno, Vika, que es de Ucrania. ¿Cómo es? De Laos venía de Laos, dije sí. La venía de Laos. Correcto. Exacto, sí. Entonces, uno se siente tan familiarizado con la cultura y yo ahora, cada vez que hablo con Vika y le pregunto, entonces, es tan loco que Vika es mi amiga, ¿no? Pero la amiga de Vika ahora es amiga mía también. Porque para lo de Estación Latina Live pasó que yo necesitaba unas fotos de Victoria, de su colegio, de toda su vida en Ucrania, para poderle hacer un video de despedida. Y yo me comuniqué con Malvina, se llama así, Malvina, para poder pedirle la foto y que me dijera más o menos cómo era ella en Ucrania. Y ahora Malvina, yo las tengo todas en Instagram, entonces ahora hablamos todo. Y yo digo, ¿qué estás haciendo? Y no, voy a la playa, obviamente en inglés, porque no, y voy a la playa no sé qué cosa, y me mandan fotos de lo que se comieron, y yo pregunto. Yo aprendí a contar del 1 al 10 en ucraniano, ya ni siquiera sé escoger. Alimba, Trichi, Tiri, Pich, ahí voy. Yeah. Pero no es muy interesante loco. que usted ahora tiene esa amiga Malvina y Vika también, y ustedes no se comunican en ucraniano ni tampoco en español, se comunican en inglés. Ahí es donde, por eso es que todo esto va a lo que usted estaba comentando de cómo de importante es el aprender nuevos idiomas para poder relacionarse con la comunidad siempre y cuando pueda ser un idioma diferente al que ellos también tienen de nacimiento como nosotros. Sí. Entonces fíjate, un tercer idioma, ni el de ellos ni el de nosotros, es el medio de comunicación de nosotros, y eso es lo que usted estaba comentando. Es bastante importante. No, es importantísimo. Y eso, porque así vamos a salvar el mundo, yo creo. Porque solamente con la por unión. medio, sí, exactamente, por medio de la comunicación. Estoy de acuerdo. Porque todos tenemos diferentes experiencias, todos tenemos diferentes maneras de ver la vida, todos tenemos diferentes maneras de ver, o sea, nosotros podemos ver cualquier situación, cualquier cosa, y por la experiencia vamos a ver esa cosa, esa situación desde distintos puntos de vista, y eso puede ser una amenaza, o puede ser un beneficio, o puede ser no sé qué, sí. Pero eso va a ser como coloreado por lo que he experimentado hasta ahora. Correcto. Y solo por medio de la conversación, por medio de ese conocimiento más profundo, voy a saber el por qué usted ve esa cosa de esa manera. ¿Qué diferencia Así es. a cómo Entonces, lo veo? volvemos al punto en el que tú estás ya aprendiendo español en la escuela, Ujú. interesada por cómo se comunican los animales, pero frustrada también por lo que estaba haciendo la planta Claro. y cómo se estaba afectando el mar. ¿En qué momento llega el interés? O sea, de verdad, estaba asombrado. ¿En qué momento llega ese... ¿Y los latinos? ¿Qué? ¿De dónde salió esa Y idea? en ¿Los ese momento latinos sale el español como tal, porque Sí. usted es Sí, porque, perfectamente exacto, usted fluida habla en muy el- bien español. Perfectamente. Entonces es español. como, una cosa es aprender el español y otra decir, ¿te empezó a interesar algo de un idioma que ya estabas hablando? ¿Hubo una conexión? Sí. ¿Cómo fue ese proceso? Es muy diferente. Sí, entonces, entonces pasan 2 años ahí, estoy en la U y estoy estudiando biología, pero estoy muy frustrada y yo digo, pero sigo estudiando español e inglés. Y sabía que yo tenía ese don, ¿verdad? De literatura y De manejar los idiomas. Sí, se puede exactamente, decir. de manejar los idiomas, exactamente. Y yo no sé, por qué razón yo necesitaba plata. Estaba estudiando, yo soy lo que se llama primera generación en la U, o sea, nadie en mi familia había estudiado, bueno, mi hermana sí, mi hermana mayor había estudiado en la U, pero aparte de eso, o sea, de nuestra generación, ninguno de mis primos, nadie. Entonces no sabíamos nada de eso y ¿Era nuevo para ti también? sí, nueva para mí. Entonces, tenía que tener otro trabajo. Entonces yo fui a trabajar de asistente de aula en una escuelita que estaba ahí cerca de la U. Wow. Y en ese aula habían estudiantes de 15 países distintos Wow. que hablaban 8 idiomas diferentes. Y eso fue en los 80, ¿verdad? Eso fue hace muchos años. Pero eso fue en la época cuando, no sé si ustedes se acuerdan, obviamente no se acuerdan, ustedes no estaban vivos, pero sí saben de las revoluciones, de Sí. todo
tumulto que estaba pasando en Centroamérica en esa época, en los 80. Entonces había mucha gente de Guatemala, mucha gente de El Salvador. Ya estaban llegando alguna gente de Nicaragua. Obviamente mucha gente de México que o habían llegado de México o que sus familias habían estado ahí por generaciones antes de que fuera California, ¿verdad? Antes de, o sea, esa gente había vivido ahí. Y además gente de yo no me acuerdo, como de Rusia, de diferentes países de Europa del Este y todo. Entonces, yo, por mí, por haber nacido en Missouri y por toda esa experiencia, yo no tenía experiencia con tanta cultura diferente, con tanto idioma diferente, y tener que ver cómo enseñar a esos muchachos y enseñarles matemáticas, enseñarles estudios sociales, enseñarles literatura, lo que fuera, y llegarles de manera que eso les iba a llegar. Eso ya para mí era como un rompecabezas que me y yo le voy a decir algo, era un rompecabezas, era bien difícil de armar. Oh, sí, bien difícil de armar. Porque, como comentábamos, y yo creo que te voy a preguntar acerca de eso más tarde, pero es difícil como tú, incluso a esa edad, apenas aprendiendo otro idioma, vamos a decir, poniendo en orden tus quereres, lo que querías hacer, encontrarte con tantas cosas diferentes y tratar de pensar cómo hago yo para transmitir lo que le quiero transmitir a todos cuando todos son diferentes. Es bien difícil. Sí. Entonces, usted está en esta escuela, ¿cierto? ¿Y cómo comienza eso? ¿Cuándo fue que dijo, ok, bueno, voy a tomar esta decisión, voy a hacer esto para poder ayudar a estos niños? ¿Cómo me comunico con ellos? ¿Cómo fue ese proceso de comunicación? Interesante. Vea, yo no sé si fue, yo no creo que fue de un día para otro. O sea, era un proceso largo, orgánico, largo, que lo que me fascinaba, o sea, los niños me fascinaban. El saber, el aprender que cada niño tenía su diferente, o sea, su propia forma, que su familia tenía diferente manera, que los lenguajes eran diferentes, que la manera de hablar, que hasta incluso en diferentes idiomas ni siquiera había una palabra para un concepto que yo tenía, o que ellos tenían una palabra para un concepto que yo no tenía. O sea, cosas así que me fascinaban. Y yo me quedé así, wow. Entonces, eso para mí era como, no quiero decirlo como, era como un reto intelectual, por supuesto, pero también algo muy emocional, muy de adentro, de querer hacerlo. Sí, así como muy de aquí, muy de mi ser, que yo tal vez ni siquiera podía reconocer en ese momento. Pero entonces, y yo, bueno, siempre he sido una persona bastante apasionada, no sé si ustedes lo ven. Sí, lo observamos. Bastante apasionada. Sí, algo por ahí. Y entonces yo, o sea, ver a esos niños, ver a lo que ellos tenían, a lo que ellos llevaban al aula y las ganas que tenían y toda la cosa y el respeto que eso me inculcó, o sea, yo no sé. Entonces todo eso sí como hizo como una melcocha ahí en la jupa y en mi mente. Y entonces seguí, ¿verdad? Y empecé, o sea, cambié de carrera y ya me dediqué completamente al inglés y al español. Y así saqué en ese momento está tu decisión de cambiar de carrera y enfocarte en los idiomas para lograr esa meta que tú tenías, que era básicamente quizás la comunicación. Sí, la comunicación. La comunicación y el conocerlos. Sí, el conocerlos. El saber cómo manejarlos. Sí. Wow, está difícil. No, y yo empecé a pensar tal vez en hacer cosas porque yo empecé ya a saber. Entonces estamos hablando, disculpa que la taje, que en ese momento empieza su experiencia laboral. Porque ya es decir, a nivel experiencia. Sí. Quizás no sea por eso ganando dinero, sino me refiero a nivel experiencia laboral, ya usted estaba empezando a convivir con lo que usted quería hacer. Sí. Ya como carrera y ya como empezando a hacerlo. Sí, pero yo no lo pensé como carrera en ese momento. Yo nada más lo estaba pensando como... Sabías que esa carrera que habías leído te iba a ayudar en algo que querías hacer, pero no sabías pero no sabía qué era. Exactamente. Claro. No, entonces yo me puse así a pensar más, como les digo, yo estaba viendo
lo que estaba pasando en Centroamérica, lo que estaba pasando con la guerra civil, lo que estaba pasando con toda esa cosa y el impacto que tenía el gobierno estadounidense en ese momento en todo eso lo que estaba evolucionando ahí. Y eso también me enfadaba. Entonces yo digo, ok, entonces tal vez con el español y tal vez con la destreza que yo tengo, con escribir, con hablar, con todo eso, que tal vez yo podría hacer algo en la política, que podría, bueno, política no, pero Yo creo que en general quiere decir, sabías que podías hacer la diferencia. eso es lo que quería hacer algo diferente, porque yo vi lo que había pasado en las vidas de esos niños. Y sabías que podías contribuir para mejorar todos esos detalles que ellos habían sufrido, ¿sí? Todas esas vivencias. Eso. Entonces yo digo, entonces, ¿qué puedo hacer? Entonces yo me fui inmediatamente después de graduarme a Washington, D.C. ¡Wow! A Washington primero. Sí, fui a Washington primero y me metí en esa piscina de tiburones. Y eso fue una... algo para mí muy complicado, porque y me frustraba, porque yo veía mucha gente haciendo cosas que no era para mejorar, era más bien, yo sentía en ese momento, yo era muy joven, claro, muy apasionada, muy ¿cómo le digo? Tenía grandes ilusiones. Y grandes intenciones de hacer cambios, eso está muy bueno, eso sí, también, gracias grandes por ponerlo sueños. así de esa forma. Sí, eso también, gracias por ponerlo así de esa forma. Pero yo llegué allá y quedé desilusionada, digamos. Y entonces regresé a California y empecé y viví con mi hermana por unos meses, calculando que iba a ser que iba a ser el próximo paso y toda la cosa, y empecé a vender ropa en una tienda ahí porque no sabía qué hacer. Y me fui después para el norte de California, donde vivían unos amigos de la U, y empecé ya de nuevo a concentrarme. Y trabajé ahí por 5 años en la Universidad de California, Davis, pero en diferentes cosas. Yo trabajé en el departamento para preparar a los estudiantes para sus carreras, entonces ayudándoles con sus currículum, con sus ensayos, ese tipo de cosas. Y también yo agarré un trabajo de asistente de directora del programa en contra de la violencia sexual, ahí en la U, que era un tema, no era una cosa nueva, porque había pasado seguro desde hace siempre, pero en ese momento, en los 80, se estaba viendo de manera abierta ya, y se estaba abarcando esas cosas y estaba dejando de ser un tabú. Sí, exacto. Entonces, y nosotros estamos haciendo educación así de eso y hablando de las cosas de manera diferente a que se había hablado antes, para enfrentar ese asunto. Correcto. Y ojalá disminuirlo, o por lo menos disminuir el tabú, disminuir los impactos negativos y toda la cosa. Pues entonces, y cuando estaba allá, estaba todavía así como con esa crisis existencial de qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer y toda la cosa. Entonces me llegó una idea de una amiga, de una colega, de aplicar para una beca para estudiar en otro lado, en otro país, y era del Club Rotario. Si ustedes no conocen de eso, ustedes deberían de conocer, porque es algo bastante importante. Y apliqué, era un proceso de 2 años, y me dieron la beca, y yo fui a estudiar a sacar mi maestría en Costa Rica. Wow. Y yo llegué a Costa Rica sin haber salido del país. ¿Y cómo estaba ese español? Ok, buena pregunta, porque en ese momento yo hablo de eso, que yo podría hablar de construccionalismo, yo podría hablar de Unamuno y García Lorca y de la literatura y de todas las cosas literarias,
pero no podría pedir una pajilla o decir... Lo que nos pasa cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma. Sí, exactamente. Es lo mismo que yo me siento aquí a hablar con ustedes de la vida, de cómo nos comportamos, o que te hable de cómo cambiar las partes de un vehículo, ¿entiendes? Sí, Un sí, ejemplo. sí. Exactamente, exactamente. Pues yo había sacado mi título de la U. Había escrito una tesis de 50, 60 hojas, ¿verdad? En español. Sobre Sor Juana Inés de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Entonces, y la poesía y todo. Okay. ¿Creías que estabas cómoda, pues? No, yo te sabía sentiste- yo sabía que yo podría hablar de esas cosas, Perfectamente. pero académicas. Pero ya compartir, hablar con la gente, hablar de cosas normales, o sea, no. Era más difícil. Claro. Muchísimo más difícil. Y yo no sabía cómo, Pero yo pasé ese año ahí en Costa Rica y yo tenía el gran honor de poder conocer a mucho tico increíble. Y al final de mi estadía ahí, yo más bien iba a regresar a la U, porque yo tenía mi trabajo, más bien me habían dado un tiempo. Sí, lo que se llama ¿cómo es? Que le dan como sin goza de salario, Un descanso. Sí, un descanso, que le dan como permiso sin goza de salario. Entonces me dieron salir y yo iba a estar fuera por un año y regresar a mi puesto y todo normal. Entonces yo tenía todo el plan de regresar. Claro. Pero conocí a un tico que era guardaparques en los parques nacionales ahí de Costa Rica en noviembre. Yo iba a ir en diciembre, iba a regresarme. Y yo lo conocí y era algo de relámpago y me quedé. y ahí me quedé por 10 años. Ok, se iba a regresar a los 9 meses. Conocí a esta persona y se quedó 10 años. Sí. Wow. Sí, bueno, 10 años enteritos, porque yo me casé con Beto y Pero me sin quedé. tocar Estados Unidos. ¿Cómo? 10 años totalmente allá, nunca tocó aquí Estados Unidos. Ese es el asunto. Entonces, nosotros estamos allá. Ay. Nosotros nos casamos en 93. Nosotros regresamos acá. Aurora nació, nuestra hija nació en el 95. Aurora, me encanta ese nombre. Aurora. Sí. Y nosotros regresamos acá en el 2001 para yo empezar ya mi doctorado. Porque Beto me insistió que yo tenía que terminar con mis estudios y que tenía que hacerlo. Y entonces decidimos que nosotros íbamos a regresar acá a hacerlo. Entonces nosotros regresamos aquí a Georgia. Entonces volviendo a cómo llegué a Georgia. Y yo le dije que era así como, no un viaje así como muy recto. Pero mami y papi habían venido acá en lo que se llama la recesión económica de los 80. Porque mi papá había perdido su trabajo por todo lo que había pasado en los 80 y había logrado un trabajo aquí, conseguir un trabajo acá en Georgia. Entonces ellos habían pasado de casa para acá. Entonces nosotros cuando yo estaba decidiendo, cuando estaba pensando en dónde iba a estudiar, yo les dije a Beto y a Aurora, y dije, vea, si yo regreso a Estados Unidos solamente por 2 años para estudiar y no vivo cerca con mi mamá, mami me va a matar. Claro. O sea, no hay manera. Claro, le ¿verdad? va a decir, y entonces. Sí, entonces, ¿qué? ¿Voy a California? Jamás, ¿verdad? No. Entonces me vine para acá. Nos venimos para acá y estuvimos aquí 2 años y después regresamos con la intención de quedarnos allá en Costa Rica, pero a mami le dio un cáncer, entonces nosotros regresamos. Entonces, en total, yo estuve en Costa Rica 10 años, pero Intermitentemente. Sí, Correcto. interrumpido. Y desde que nosotros nos regresamos en el 2005, 2005, que regresamos así permanentemente. Lo que quiere decir que allá perfeccionaste tu español, obviamente. Bueno, Claro, sí, después de 10 perfeccionar años. no sé, pero sí. Bueno, yo lo oigo muy perfecto. Muchísimas gracias. Pero no, yo sí, algo aprendí. Entonces estamos hablando, fíjate, sin querer queriendo hemos hablado de tantas cosas que hacen referencia a eso, a que, por ejemplo, nosotros en nuestro caso nos estabas comentando que estamos haciendo un sacrificio grande Sí. con venir acá y meternos en otro país de frente con el idioma sin conocerlo. Hiciste lo mismo. Sí, ¿Y te funcionó? sí. Hiciste un buen trabajo entonces. Eso Eres un real. ejemplo también Oh, para bueno. todos.
Bueno, muchísimas gracias por eso. Yo, sinceramente, yo les digo, y eso es, humildemente les digo, que yo siento un honor de haber podido llegar a Costa Rica, que la familia de mi esposo me han aceptado como familia, no como la esposa del hermano, sino más bien como... Es lo que hablamos nosotros siempre de la costumbre latinoamericana de nosotros, pues somos muy unidos. Sí. Cuando nosotros tomamos una decisión, es nuestra decisión al fin y al cabo, pero viene por allí con 60 consejos diferentes de 60 personas diferentes. Entonces, si ya tú estabas interesada por aprender mucho acerca de otros países, acerca de otras culturas, te metiste de frente en otra, te aceptaron como familia, te relacionaste ya personalmente con esa cultura, sigue creciendo ese interés. Sí. Wow. Sí. De verdad, Increíble. es increíble porque así como comentas tú, la vida te llevó. La vida te llevó a lo que tú querías, a lo que tú conocías al final del día, ¿sabes? A lo que querías conocer. Y eso ya te relaciona, ¿cómo te relacionó eso con su trabajo? Ya desde el punto de vista, Sí. ya desde el punto de vista de llegar a Georgia con un buen español, ya con familia, Sí. podemos decir. ¿Cómo comienzas esa parte de tu trabajo en el sentido ya de Eso empezó en Costa directamente Rica. centrado? Ya sabes lo que quieres. Sí, no, eso empezó Empezó en Costa Rica, ok. Empezó en Costa Rica, porque cuando yo llegué a Costa Rica, porque ya, o sea, ya sabía que yo quería estar con Gilberto. Y yo digo, ok, ahora estoy aquí, entonces, ¿qué hago? Claro. Y yo había sacado mi certificación de enseñanza en California, de lo que se llama una certificación de emergencia, porque necesitaban más maestros y toda la cosa. Entonces yo lo había sacado pensando que eso Una era oportunidad. algo que podría hacer. Sí, Una exactamente. oportunidad. Una oportunidad, exactamente. Nunca, ya después de salir de la U ahí en California, nunca volví a trabajar de maestra en California. Pero cuando llegué a Costa Rica, sí. Entonces yo tenía todo eso, mis títulos y certificaciones y toda la cosa. Entonces yo llegué a Ya vivías en ese mundo, claro. sí, exactamente. Entonces yo, y algo sentía, o sea, sentía más o menos capaz. O sea, no con mucha experiencia, pero capaz de hacerlo y Claro. con las bases y la educación para hacerlo. Entonces yo llegué a una escuelita que estaba ahí, se llama la Escuelita Interamericana, que es una escuela bilingüe, lo que ahora, aquí ahora en este momento, lo que se diría probablemente Dual Language Immersion, Okay. ¿ok? Donde se enseñan, la mitad de la materia es en inglés y la mitad de la materia es en español. Claro. Y yo llegué allá a aplicar y ellos tenían necesidad de una maestra de lo que se llamaba el segundo ciclo, entonces de cuarto, quinto y sexto, inglés. Wow. Entonces literatura, gramática, todo eso, lo que era, Wow. y yo apliqué y me dieron el trabajo y ahí trabajé ¿Comenzaste? sí. Y después empecé a trabajar de directora del programa de inglés de la escuela de posgrado de un instituto ahí que se llama CATI, que es un instituto internacional de agropecuario, de agroforestería, Okay. de ese tipo de cosas. Pero yo enseñé inglés a los estudiantes de posgrado que estaban allá. Entiendo. Y también era la traductora, intérprete oficial de esa De institución. esa institución, wow. Ujú, sí, O sea, responsabilidad sí no te faltaba. no. Wow. Y saqué el certificado ahí en Costa Rica para poder hacer eso. Entonces cuando ya empecé y también tenía una escuelita yo privada por aparte enseñando inglés. Oh, wow, como Wow. tareas dirigidas, como lo llamamos Sí, nosotros. lo llamaríamos así. Sí, y eso, o sea, estamos hablando de atrás de varios años ya. Pero cuando yo ya empecé a pensar en estudiar de nuevo, entonces Gilberto y yo hablamos de eso y qué íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer. Y digo, vea, lo que más me interesa es qué pasa con los muchachos ahí en la escuela cuando están aprendiendo una materia, tienen su idioma de la casa, están aprendiendo en otro idioma, ¿y qué pasa
¿qué pasa en sus mentes cuando Se les vuelve loco, Nos confirmo. volvemos locos. No, Estamos echando broma. haber pasado por eso yo mismo, entonces Claro. yo estaba pensando en eso y digo, ok, entonces pero yo quiero estudiar eso, yo quiero estudiar la lingüística, de qué está pasando cuando ellos están intentando de formar ideas, están intentando de demostrar que lo que están pensando y toda la cosa por medio de cualquier método. Y entonces a eso vine a estudiar, a sacar el doctorado en eso y estudié lo que se llama code switching, que es cuando se habla en un idioma después del otro idioma y cómo se combinan y cómo... ¿Hablas solo inglés y español? Yo, sí, así bien. Yo puedo leer y entender algo de francés, italiano, portugués. Yo puedo hablar con alguien de Brasil y si me hablan en portugués yo entiendo y yo les hablo en español y toda la cosa, pero así como hablar, no. Entiendo. No. Pero sí entiendes varias cosas. Sí, Sí, bueno. más o menos, sí. Pero es una ventaja, Sí, de no, tu eso trabajo. sí. Entonces, Sí, ya. porque también el español tiene mucha relación con el portugués, ¿cierto? Sí. Y yo, bueno, Pero no el portugués peninsular, huepucha, eso es otra cosa Ah, completamente. no, claro, por supuesto. el brasileño creo que es más parecido. Sí. Aunque, porque los dos son, el portugués, el brasileño no existe, el idioma oficial es portugués, pero como lo hablan en Brasil es Decimos diferente. brasileño porque está ubicado en Y te lo Latinoamérica. digo sí, porque tengo una amiga que es de Brasil, que es amiga de Adriana, que yo la conocí. Y ¿cómo es que se llama? Y cuando ella sí habla inglés, y estábamos hablando en inglés, pero yo le decía que me hablara en brasileño. Y amigo, te estoy hablando en brasileño, o sea, en mi brasileño. Si te hablo como portugués no me vas a entender nada. Y yo, ok. Y no se me quedó en la mente. Eso sí es cierto, y eso es algo que yo también digo. Y dije, entonces hay una diferencia. entre- Claro, montones. Y yo más bien, y eso no es para menospreciar a nadie, pero si un brasileiro me habla de forma más educada, más formal, yo lo entiendo perfectamente bien. Claro. Si están hablando como si fuera así como con otro brasileiro ahí en la calle, no entiendo ni papa. Claro, es que pasa así con el español. Sí, Porque, con muchas cosas, por con lo todos menos, los idiomas, diría yo. cuando Sí, en el mismo español, en el mismo español. Sí, nosotros Español. tratamos de hablar lo más neutral posible, porque si No, pues hablo en el con mismo palabras inglés. venezolanas, claro, también. Sí, en el mismo inglés funciona también de esa Porque misma usted ha manera. dicho varias palabras que me imagino yo que son de Costa Rica y no he entendido ni papa, pero como dijo una cuestión como de la mente y después dijo mente. O sea, Sí, yo dije, me metió la jupa y yo digo, y yo dije- no entiendo lo que está diciendo. Sí, Y yo- pero es lo mismo porque uno se acostumbra a hablar coloquialmente. pero que como por eso, después cambié dije, ok, ya entendí, pero esa Claro. palabra yo dije, no sé. Y No, yo le jupa pregunté, es una palabra más bien, no es una pachucada, es una palabra que tampoco se soy habla, de Pachuca. así como de la... Ah, pero sí se entiende, tipo, como- tipo slang. Exacto. Okay. Pero jupa es lo que se refiere a la cabeza de un animal. Ah, ok. Sí. Ah, exacto. Sí. Entonces viene siendo ya, ahora sí ya tenemos relación directa, ya sabías lo que querías hacer, te enfocaste para sacar ese certificado, Ujú. viniste aquí a estudiar de nuevo, te fuiste de Missouri a estudiar en California, a estudiar en Costa Rica, de Costa Rica, ahorita California, te viste a Georgia, volviste a estudiar en Georgia. Te faltó Ok. Washington, que fue. Perdón, fue a Washington, sí es cierto, volvió a Washington, Washington. después volvió, ok. Después fue que volvió a California y de California fue que se fue a Costa Rica. Entonces, llegaste a Georgia. Te planteas ese trabajo. Te pregunto, ya cuando te dedicaste en la parte de la lingüística, Sí. como una persona que estudió eso, te pregunto directamente, ¿cómo es manejar a estudiantes de tantas partes del mundo? Porque te pregunto desde el punto de vista psicológico, porque ellos se van a ver afectados de manera diferente. Ujú. Tú puedes decirme a mí algo y bromearme algo que para mí puede ser muy gracioso, muy cómico y me siento divertido con lo que me está diciendo. Sí. Pero quizás yo porque soy venezolano, pero se lo dice a alguien que viene de El Salvador y quizás se molesta. Sí. ¿Entiendes? Y Se a veces ofende. se ofende. Hasta se ofende. Entonces, ¿cómo es manejar a estudiantes de... Hay que ser Internacional. neutral? ¿Cómo? Vea, hay una... Experiencia aquí sobre Newcomer. Eso es lo mismo que les pregunto todos los días. Cada uno me dice su experiencia diferente. Sí, no, y eso, vea, hay un poeta estadounidense, Walt Whitman, no sé si ustedes han escuchado de él. No. No lo escuché. Una de las cosas que él dice es, mejor entrar con curiosidad y no con juzgamiento. Entonces no es es de estar curioso y no juzgar. Y entonces cuando alguien se reacciona así, entonces uno en vez de decir, es que sus papás, es que él no, es que inmediatamente juzgarlo,
Lo que decimos en Venezuela, sé lo que me intenta transmitir, lo que decimos en Venezuela, darle la vuelta. Sí, dale la vuelta. ¿Cómo hacer para tú manejarlo de la mejor manera posible para que no se sienta mal? Sí, entonces Delicado. entrarle, sí, y entrarle con curiosidad. Entonces, veo que usted está reaccionando así de esa forma. Explícame el por qué. Y ya a través de esa conversación se aprende mucho. Entonces eso entra a como, y lo que estoy haciendo ahora. Y entonces yo trabajo ahí en the Center for Latino Achievement, Success and Education. Y ahora, uno de los enfoques principales de lo que hago yo profesionalmente es en una pedagogía, una manera de enseñar que se trata de la colaboración y la conversación para abarcar cualquier tema. Entonces, si estamos estudiando matemáticas, si estamos haciendo un trabajo en estudios sociales, lo que sea, lo que fuera, es de tener un grupo de gente, tal vez con muchas ideas diferentes, con historias muy diversas, llegar a la misma mesa, hablar del mismo tema, hablar del mismo problema, digamos, entre comillas. Para que cada uno exprese su punto de vista. Eso es Ajá. bastante interesante Wow. y complicado como lingüista para manejar. me Exacto, refiero. sí, pero entonces uno tiene que establecer desde un principio un ambiente de confianza, un ambiente seguro, donde todo el mundo siente Con una posición. claro. con la posibilidad de expresar su posición. Que se sientan cómodos de hacerte referir a ti lo que ellos quieren transmitir y tú con cada uno de ellos hacerles entender lo que tú les quieres transmitir y así de esa manera todos en conjunto siendo diferentes entienden. Wow. Exactamente, entendemos y también llegamos a soluciones Claro, compartidas. por supuesto. Y aunque, eso no significa que yo tengo que estar de acuerdo con todo lo que usted dice o todo No, lo que para usted nada, piensa. todos somos diferentes, pero Claro, pero entender, o por lo menos entrar a esa... ese mundo de cada uno. Sí, de estar dispuesto de entender, de estar dispuesto de preguntar y no juzgar de inmediato, porque eso es lo feo, esa es la parte más difícil, yo creo que es cuando la gente cierra puertas inmediatamente porque ve una diferencia. Y ahora, bueno, yo digo y sigo insistiendo que ahora no tenemos el lujo de decir, usted puede creer lo que usted quiera, siempre y cuando lo crea allá. Allá no hay ninguna allá. No hay ninguna allá porque yo creo que afecta indirectamente a todas las demás personas que nos rodean. Exactamente. Es que las acciones, porque también están las personas que dicen, bueno, mientras no me afecte a mí, pero momento, no te está afectando directamente a ti, pero tú no estás viendo a quién te está afectando alrededor. Sí. No estás viendo a quién te está afectando alrededor, solamente estás pensando en ti. Ujú. Entonces esas cosas son Es temas, la que son temas muy usted interesantes. como lingüista tiene que evitar, porque es muchas veces involuntario por la personalidad que cada uno tenemos. Claro. Pero es muy difícil, la felicito porque, wow, No, es pero- un trabajo delicado. No, y eso es algo que Interesante. nosotros hacemos también, porque usted menciona una parte muy importante, que para poder hacer eso, uno mismo, solito, no puede hacerlo. No. Tenemos todos que estar Que trabajar en dispuestos. conjunto para lograrlo. Exacto. Y tenemos primero que nada, y empezando conmigo, tenemos que reflexionar y reconocer y aceptar lo que son las cosas que hacemos bien y las cosas, en que fallamos, o en las cosas en que tenemos que trabajar un poquito más. Y reconocer eso. Y decir, De esa ok, manera estás abierto contigo mismo y para los demás, sí, por supuesto. sí. Y así Totalmente. aprendemos que todos estamos trabajando en algo. Todos tenemos algo que tenemos que trabajar. Como un granito de arena. Todos Sí, tenemos que To- aportar y un todos granito de podemos arena. aportar. Sí, sí, sí. Exactamente. Vaya que como Sí. dices tú, poner de su parte, diría yo, Totalmente. Eso que nos comentas sinceramente es interesante, es muy importante y complejo. y complejo. Sí. Exactamente, porque complejo yo creo que es la palabra que lo define. Ahora acá, haciéndote una pregunta directa. A ver, ahora con todos esta carrera tan grande, estos años de experiencia y todo, pero sin embargo dejando a un lado lo que es la experiencia, ¿no? ¿Cuál es la diferencia que usted considera de la doctor Melo desde
sus inicios, desde ese que pensó en ir a California, fue a California, pensó ir a Washington y fue a Washington, se le volvió a California. Muchas decisiones. Pero Muchas decisiones. Si usted, A la de ahora. si usted pudiera describir una pequeña diferencia que le haga usted quizás mejor ahora Mejor que la ahora, doctor ya. Melon que comenzó, algo que usted diga, la diferencia entre mi persona Sí. cuando yo comencé y ahora es personalmente lo que me caracteriza para mi trabajo es, Y por eso soy la ideal. Tal. por eso soy la ideal. ¿Qué la caracteriza usted personalmente para ser la ideal para su trabajo, dejando de un lado la experiencia? ¿Algún detalle de su personalidad que crea usted que es lo más importante? Aparte de un gran corazón, sin Sí, duda. sinceramente. Un gran corazón y unas ganas de ayudar increíbles. Vea, la Paula de hace 40 años, que empezó allá a estudiar en California, y la Paula de ahora, es algo interesante porque usted dijo la doctora Mellon, ¿verdad? Y toda la cosa, y eso, la verdad es que eso sigue dándome risa, porque Porque en ese momento no eres la doctora Melo. Era Tenía Paula. que ser de la Paula y de la doctora Melo. sí, Sí, pero esa es es la algo muy comparación. interesante, porque yo sinceramente creo que la Paula de hace 40 años, o casi 40 años, hubiera sentido muchísimo más confortable con ese apodo doctora Que la doctora... que la doctora de ahora. Wow. ¿Cree Yo- que es parte de la madurez Tal que le ha vez. hecho este recorrido de entender? Y sí, porque la diferencia entre esa Paula y la Paula de ahora es que yo ahora, con toda humildad, les confieso que yo ahora sé lo que no sé. Que yo lo que sé es así, muy poco. Yo diría que el concepto para lo que nos está transmitiendo podría ser: usted sabe reconocer lo que tiene y no tiene que hacer, Sí, y lo que conoce y no conoce. sí. Y lo que no conoce es muchísimo más. Y que lo sabe, que sí. y sabe, y sabe, y está consciente para usted misma que lo que no conoce es mucho más grande que lo que conoce. Todos nosotros, todos los días aprendemos cada día más. Sí, Yo Wow. creo que la mayor virtud de cualquier persona es siempre, nunca, o sea, que nunca deje de aprender, o sea, siempre estar Nunca deja de aprendiendo. No. Siempre estar aprendiendo. La gente me Porque dice, ya tú hablas inglés. No, yo no hablo inglés, estoy aprendiendo inglés. Y cada día, si uno de por sí, nosotros en caso español, usted en caso inglés, todos los días aprendemos palabras nuevas que no sí, y es conocemos. nuestro idioma nativo. Y es nuestro idioma nativo. Entonces, Imagínate, te puedes imagínate dar- un idioma que estamos Exacto. aprendiendo como... imagínate nuestro segundo idioma, mejor dicho. Es Nunca complicado. terminas de aprender ni en tu propio idioma. ¿Qué esperas? no. Perfectamente, me refiero. No, obvio. No, y eso va cambiando todos los días. Todos los días. Todos cada Todos los día. días. Y yo, y ojalá, voy yo evolucionándome todos los días. Porque yo sé que. Yo siento que sí lo está haciendo, se lo digo sinceramente desde afuera, porque usted cada día, primero trata de superarse a sí mismo. Eso es lo que nos Eso comenta. es algo bastante de admirar, es lo primero. Y lo segundo, que tiene algo que no sé por qué, no sé si es por la intención del proyecto, no sé si es porque hemos tenido suerte, pero es algo que todos los invitados de Estación Latina en estas temporadas, esta segunda temporada, la primera, es decir, todos, los incluyo a todos porque es que no hay uno que se salve, tienen la misma intención. Primero que todo, quieren hacer la diferencia, sí, pero la verdad es que quieren ayudar a los demás. Todas las personas que hemos traído, Michelle y yo, acá a Estación Latina, tienen esa idea de ¿qué puedo hacer para ayudar? Perdón, Estación Latina está hecha para ayudar, esta es nuestra idea. Entonces ustedes vienen para acá y nos ayudan a nosotros. Es decir, somos un grupo y todos nos estamos ayudando. Sí. Usted tiene esa intención. Sí. Y eso es de admirar. Es un superpoder, diría yo. Es un super. Muchísimas gracias por decirlo. Y ustedes me preguntaron qué me hace a mí la persona ideal. Ideal, es una palabra muy Yo grande. diría ideal porque nosotros desde nuestro punto de vista desde jóvenes vemos que usted se destaca, la admiramos en ese sentido. Pues. Bueno, Sentimos muchísimas que se gracias. destaca mucho en su puesto. No, pero es una responsabilidad muy grande y uno ve que por ciertas cosas que he trabajado para lograr, pero muchas cosas que no he pedido, o sea, cosas que por haber nacido en Missouri, por tener esta llegado a tu facha, vida. o sea, diferente, sí, Claro. exactamente, nada que yo he trabajado por tener. Pero yo, por ejemplo, yo soy una mujer blanca, de media clase, de
de rasgos, o sea, mis papás eran, mi papá era albañil y toda la cosa, todo eso. Humildes. Sí, y entonces, pero yo aquí, sabiendo en Georgia, por ejemplo, yo estoy aquí en Georgia, y yo he tenido tanta experiencia y como les digo, la gran bendición de haber sido aceptada y recibida en la comunidad latina y poder comunicarme con esta comunidad grande. Entonces, cuando yo voy y trabajo con la mayoría de maestras que trabajan aquí, en este país, en este pueblo, en este estado, que se ven como yo, hablan inglés como yo, sienten cierta comodidad conmigo por eso. Entonces, para mí, lo que me hace, o sea, el don que yo tengo en ese sentido, es el poder ser algún tipo de puente. Porque, claro, porque eres de las dos partes, eres de aquí, sí, eres de allá. y ellas me ven a mí como uno de ellas, y yo puedo entrarles. Usted es la conexión, el puente. Sí. No, yo lo entendí completo. Lo entendí Yo creo que completamente. Usted es cualquier la persona lo conexión entiende. y el puente entre varias culturas, entre Es que varios ella puede mundos. estar acá, Sí. puede estar allá Es y parte puede de estar los en dos el medio. amplios. ¿Sabe Sí. quién es un ejemplo que lo pongo siempre de ejemplo en este sentido? El primer invitado en Estación Latina, por cierto, el Coach Perry. Oh. ¿Por qué? Porque una persona quizás que, como dice usted, lo vea acá en Georgia, ni va a tener idea del español que tiene el Coach Perry. Sí. Entonces la gente como Sam y él como, ¿qué? ¿Cómo está todo? Habla con parece que hubiera nacido en Maracay. ¿Sí me entiende? Entonces es como, wow, lo veo y digo, él parece un latino más. Yeah. Pero no Pero sé cómo no es- latina. Sí. Y cuando lo veo con los americanos, pero no, sí es. Entonces es como, lo tomo como, por eso la pongo de ejemplo a usted también. Usted, son un puente de conexión entre varias culturas. En su caso no trabaja eso, pero usted que se dedica a perfeccionar esa conexión entre esas culturas para que se sientan cómodos, wow, Increíble trabajo. es increíble trabajo. Y realmente ha sido un tipo maravilloso acá en el podcast. Nosotros queremos hacer la pregunta típica del podcast. Sí, señor. Es una de mis preguntas favoritas y la pregunta favorita también de René. Y es que si usted nos puede contar, expresar alguna experiencia que usted ha tenido en su vida, que pueda servirle a nuestros oyentes, a los que nos están escuchando, pueda servirles como inspiración, motivación, superación. Puede ser una historia, un Ejemplo. refrán, lo que sea. Puede ser tantas cosas. Puede ser algo muy largo, puede ser algo muy corto. Simplemente este es un regalo que nosotros le hacemos a nuestro público. Para que entiendan que podemos hacerlo, sobre todo si tenemos un largo camino. Sí. ¿Entienden? Sí. No, y cuando ustedes primero dijeron que me iban a hacer esa pregunta, yo me sentí un poquito, wow, esa es una pregunta grande, ¿verdad? Es grande, es amplia, es amplia. Es amplia. Y no quiero decir pesada, pero tiene gravedad, Sí, ¿entiende? Pero a través de la conversación, Como dijimos en un principio. como dijimos dijimos en al un principio, principio. sí, exactamente, me acordé de algo que pasó y yo creo que tal vez sirva de inspiración. Cuando yo estaba aplicando para esa beca del Club Rotario para ir a Costa Rica, era un proceso súper largo y al fin eran, yo creo que como 3 o 4 entrevistas a diferentes niveles. Wow. Wow. Y al final tenía que ir ante un panel de como 10 señores ahí del club a nivel internacional, ¿verdad? Y tuve que ir a San Francisco para hacer la entrevista y toda la cosa, y era algo, o sea, súper de meter miedo, ¿verdad? Sí, sí, Uno, sí, ¿verdad? Y después de la entrevista salí al pasillo y estaba ahí sentada y un señor salió que yo, no en ese momento, pero después me di cuenta que era el director general de todo el club internacional. Y él se sentó a la par mía y empezó a hablar.
Y me dice, Paulita, porque la beca se llamaba una beca de... ¿cómo? Embajador de paz, algo así. Wow. Así. Wow. ¿Verdad? Un nombre Tan muy- grande como el trabajo que podías hacer. Sí. Y entonces yo, ok. Y se sentó a la par mía y me dice, Paulita, ¿usted tiene idea del por qué nosotros damos estas becas a muchachos como usted? Y yo dije, en realidad no sé, señor. Yo digo, tal vez para estudiar, para darnos a nosotros la oportunidad y toda la cosa. Y me dicen, sí, es cierto. Eso es parte de la cosa, me dice. Pero no, nosotros hacemos esas becas y mandamos a muchachos como usted a diferentes lados donde no conocen, donde no tienen experiencia. Porque nosotros creemos sinceramente que al sentarse a cenar, a conversar, a compartir con otra persona, es muchísimo más difícil de después sacarle un arma y matarlo que si no tuviera esa experiencia. Así pelado me dijo. Está bastante profundo y de análisis. Y yo me quedé tan impactada porque yo pensé, digo, vea, si nosotros podemos abrir más aperturas para simplemente tertuliar, conversar, compartir con los cuales generalmente no compartimos, el mundo sería muy, muy diferente y sería muchísimo más difícil de después juzgarlo, Porque nos pondríamos en sus zapatos. Sí, Porque los conoces. Porque los conocería. porque lo conoce. Es lo mismo que tiene relación Wow. con lo que veníamos conversando de... Increíble. de conocer a otro, es increíble, me encantó. Increíble. O sea, yo sé que eso es bastante... Es profundo y de fuerte. analizar. Es profundo. Para que Y de nuestros analizar, y de analizar, sí, correcto. Pero así Exacto, me análisis. dijo, así me dijo. Es muchísimo más difícil de sacarle un arma y matarlo. Después Sí, de conocerlo. Después de conocerlo. Porque Wow. ya te interconectas, te pones en sus zapatos, te identificas, incluso te empieza a interesar, como tú misma dices, ¿y ellos qué? ¿Y ellos qué? Wow, de verdad que Increíble. hemos pasado un tiempo de análisis. Yo de verdad les voy a decir algo. Después de este podcast no somos los mismos. Sí, primero, queda como experiencia, no solamente tenerla acá, que es muy importante para nosotros, pero también este contenido que usted está dando hace que todas las personas que nos escuchen vayan a reflexionar, vayan a pensar y decir, podemos darnos la oportunidad de conocer a los demás. Y eso es muy importante. Por lo menos personalmente, quizás yo lo hago mucho, quizás Michelle lo hace, somos personas así. Pero hay muchas personas que, ellos son de allá. Déjalos allá, ellos son del sur, ellos son del norte, déjalos, ellos son de allá, nosotros vámonos del sur para acá, ¿no? Con tu trabajo le estás dando la oportunidad de interconectarse, de conocerse. Ojalá. Y eso es muy valioso, sobre todo que quizás tú dices, ojalá lo he logrado en 3 personas. Tú lo que nos estás transmitiendo nosotros lo transmitimos por acá, por Estación Latina. Estación Latina, te prometo que es internacional porque tengo familia en muchas partes del mundo. Eso sí te lo prometo, que mi familia es muy metida. En el sentido de que está pendiente de lo que nosotros hacemos porque somos muy unidos. Tenemos familia en Chile, en Madrid, es decir, en España, en Chile, en Venezuela. Entonces, acá. Entonces ya estamos hablando de que tú, sin querer queriendo, estás conectando tu público de acá, las personas que ayudas acá en Georgia, nos estás ayudando a nosotros, estás ayudando a gente en España, estás ayudando a gente en Madrid. Es decir, tus ganas de conocer, de transmitir a las personas que pueden darse a conocer para entender cómo funciona el mundo, para sentirnos más cómodos con los demás, es un mensaje que se va a transmitir y vas a darte cuenta que poco a poco, llegando a 1 o 2 estudiantes, hace que esos estudiantes lleguen a su familia, y esa familia a sus amigos, y esos amigos a su familia, y así es como debe funcionar tu trabajo y cómo funciona tu plan. Ese es nuestro granito de arena. Ese es nuestro granito de arena. Que tu granito tú crees que es un granito, pero termina siendo un aporte, un aporte muy importante. Esa fue la pala. ¿Tú sabes cuáles son las palas que usé en Sí, construcción? sí, esa fue la pala de los granitos. La pala Porque de esa de los granitos. lo que sí te quiero hacer entender con todo esto, para finalizar este grandioso episodio, es que no minimices el aporte
que estás dando para todas estas personas que nos están escuchando y todas las personas que tu trabajo llega. Porque tú puedes creer hoy que estás conversando con 2 alumnos que te estás dando y nos estás dando la oportunidad de conocernos y compartir con muchas personas que nos escucharán hoy. Pero tu trabajo, cada día que tú cambias a cada personita, a cada persona que tú haces que entienda que debe conocer, esa persona ayuda a otra y esa persona ayuda a otra. Estás trabajando en función de una cadena de mando y eso es muy importante. Una cadena de mando, me gustó. Sobre todo cuando la hacen en función de su trabajo. Una cadena de mando. Es una Así que de responsabilidad verdad, muy grande. una responsabilidad muy grande. Sí, señor, es una responsabilidad muy Todo grande. lo que ha dicho Pero aquí te damos las peso gracias. grande. Bienvenidos, no se pierdan los siguientes episodios, van a estar muy interesantes, muy importantes. De verdad estoy asombrado, Michelle, cada día traemos a mejores personas. Yo no sé qué tantas personas hemos traído de distintas partes y Sí, sigue siendo cada día definitivamente cada diferente día pero emocionante. Muy diferente porque hemos tenido cualquier tipo de personas en el sentido con diferentes Historias, diferentes relatos. ambientes y áreas laborales, ¿ok? Porque hemos tenido desde maestros, comunicadores, psicólogos, hasta barberos, Hasta futbolistas, hasta estudiantes. Es tan amplia la variedad y la diversidad de las personas que vienen a nuestro podcast, y eso es porque queremos que todas las personas puedan entender, porque ahora fíjate que terminamos acá. La diversidad es tan grande que es un mismo motivo, o sea, estamos trabajando también en función de eso. Traemos a cada persona de diferentes partes, con diferentes propósitos para llegar a esas personas del medio, a ese medio. No sé si me di a entender. Sí, señor. A ese medio que es conocernos y vivir. Totalmente. Vivir lo que Con tenemos que mucho- Entendernos mejor. entendernos mejor. Con mucho respeto me despido de usted, Con muchas doctora gracias. Melon, porque Muchísimo ese respeto que les tengo doctora a ustedes. Se lo ganó usted, se lo ganó usted con su trabajo. A fuerza, a esfuerzo, a valentía, a todo, a caminos recorridos. Por eso es que usted debe sentirse hoy más doctora que el principio. Que Paula. Más doctora que Paula. Porque ese es usted. No, es que Paula es la doctora y la doctora es Paula. Eso está ahí. Eso no cambia. Bueno, Un honor tenerla acá. agradezco en el alma el poder estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. Y Muchísimas les gracias. admiro. Ustedes no tienen la idea de cuánto les admiro. Muchísimas gracias. Muchísimas Para nosotros gracias. es un honor tenerla acá. Que nos vemos en el próximo episodio. No se pueden perder también al próximo invitado, que va a ser un invitado bastante peculiar. Probablemente No me familia. des spoilers. No me des spoilers. Voy a dar spoiler. Ok, nos vemos en el próximo episodio.